베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mucha distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리들 다 기뻐름 성록 켜서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo que nos has permitido. Nosotros hemos obedecido delante tuyo y hemos venido delante tuyo. Gracias por esta gracia y esta bendición que nos has dado de venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros nos podamos acercar delante tuyo y así podamos obedecerte. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos tener un culto en espíritu y con gozo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 들리게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 복이 귀한 성에 들어가려고 내 중한 짐을 벗어버렸네. 죄 중에 다시 방황할 일 전혀 없으니 저 생명신의 가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 가에 살겠네. 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나 가는 길이 형통하겠네. 그 요단강을 내가 지금 건넌 후에는 저 생명신의 가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 가에 살겠네. 내 주인 영혼 만나로서 먹여주시니 그 양식 내게 생명 되겠네. 이후로 생명 양식 주와 함께 먹으며 저 생명신의 가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명신의 가에 살겠네. 오늘도 우리 예배가 성공할 수 있도록 También oremos en arrepentimiento para poder triunfar en este culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual nosotros podamos entregar delante tuyo
Padre, nosotros con nuestro propio ser y con nuestras propias cosas no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a depender en la sangre de Cristo, en el mérito de Cristo. Padre Dios, nosotros aunque decidimos seguir tu palabra, nosotros que todavía continuamos yendo por nuestra carne, ayúdanos, Señor, que nosotros podamos depender de la sangre de Cristo, del mérito de Cristo, y así nosotros podamos venir delante tuyo, Padre, y así nosotros podamos pedir por tu amor y podamos pedir por tu gloria y tu bendición. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese poder que viene de ti a través de este culto. Ayúdanos, Señor, que este culto sea lleno de la sangre de Cristo, esté lleno de esa gracia de tuya, Padre Dios, y así, ayúdanos, Señor, ver tu rostro. Obra, Señor, en este momento, y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 거룩하신 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo en el cual nosotros recordamos que tú resucitaste y que el Espíritu Santo ha venido. Padre, gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros. Nosotros siendo tus hijos, siendo parte de tu cuerpo, has hecho que nosotros seamos uno delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad, en el cual podamos entregar delante tuyo y así estar llenos del Espíritu Santo. Padre Dios glorioso, aunque no tenemos esa fuerza y somos débiles, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos depender de esa sangre de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros seamos limpios a través de esa sangre y así podamos tener tu santidad y podamos verte a ti y así nosotros podamos entregar un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, tú llamaste a Simón y les has dado esa inspiración
y hiciste que Él pueda conocer esa voluntad de volver a la palabra. Padre Dios, Él hizo que nos llamara a nosotros y nos enseñara tu palabra. E hiciste que fuéramos esta gran iglesia. Padre Dios, te damos gracias porque nos has hecho libres del antropocentrismo y de las cosas que vienen de la doctrina. Padre Dios, pero hay algunas personas que vinieron delante tuyo y así fueron en contra delante tuyo y hizo muchas dificultades dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nosotros podamos sostener todas estas obras. Y ayuda, Señor, que nuestro obispo en medio de esta dificultad, al llevar, a enseñar a tu iglesia, haz que cada uno de nosotros podamos crecer dentro de ti y así darle la sabiduría del conocimiento y el poder del pastoreo. Y ayuda, Señor, que en todos nuestros miembros puedan ser uno delante tuyo, en medio de todo tipo de dificultad. Y ayuda, Señor, a no caer, sino que nosotros junto contigo podamos ir delante tuyo y así podamos realizar tu iglesia. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que el obispo mayor que constantemente está llevando tu palabra a través de la vigilia y a través de los libros. Y ayuda, Señor, para que nuestro obispo, quien tú has puesto para llevar el mundo esta fe espiritual y al llevar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú seas el que nos guías a nuestra iglesia y así podamos proteger y guardar a tu iglesia. Dale la salud a todos sus dos obispos y ayuda, Señor, que tengan la sabiduría, el conocimiento y el poder de pastoreo. Y en esta hora también, al llevar tu palabra, ayuda a nuestro obispo. Ayuda, Señor, que él pueda llevar esa palabra con todo fervor y toda fuerza para llevar la palabra que es a todas las iglesias. Y ayuda, Señor, que a cada uno de nosotros podamos respetar esa autoridad del obispo y así podamos escuchar esa palabra del Espíritu Santo y así podamos obedecer y creer y así podamos estar firmes delante de esa palabra. Y así podamos obedecer y así ser instrumentos y servidores tuyos. Y también ayuda, Señor, todos nuestros miembros que rinden este culto. Y ayuda, Señor, a poder dar gloria delante tuyo. Y así podamos participar en esa gloria y podamos tener esa paz a cada uno de nosotros y a nuestras familias de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos participar para darte la gloria. Padre, tú que conoces nuestras debilidades y cada una de nuestras debilidades. Ayuda, Señor, por todo esto. Gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me pondrán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 과 인자하심이 청령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, glorioso, te damos gracias porque podemos venir ese día, poder entregarte estas ofrendas delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos y que han entregado esta ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que pueda estar lleno de lo espiritual. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, a cada uno de ellos que han amado a tu iglesia, dale la bendición en cada uno de ellos y siempre tenga esa guía que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han dado gracia delante tuyo, dale la bendición y así puedan testificar esas gracias delante tuyo. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo de diferentes maneras. Y ayuda, Señor, que ellos que han confesado lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos, por la iglesia y por la gloria de Jesús. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de Dios. 나의 죄 사시려 예수 십자가 지셨으니 그리한 우리는 새 생명 나의 죄 사하시며 예수 십자가 지셨으니 물과 피 쏟으시며 우리를 위해 예수 십자가 지셨으니 은혜 알게 하소서 사랑 알게 하소서
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 1 hasta el 9. Marcos capítulo 4, versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer todos juntos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entraba en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba por palabras muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en el pedregales donde no tendría mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol que se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte entró en los espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por unos. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hoy vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra por el obispo y por cada uno de nosotros. 오늘도 우리를 또 사랑하시고 인도하여 주셔서 또 예배 가운데 우리를 또 불러주시고 이 시간 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간 또 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀을 듣는 우리의 심령이 또 복되게 도와주시고 우리 모두가 성령으로 주의 말씀 듣고 깨달을 수 있도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께 하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 사람의 말로 받지 않게 하시고 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고 또 주의 말씀을 깨닫고 그 말씀대로 순종할 수 있는 또 능력과 권능이 또 충만할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 성령의 역사하심이 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 우리 주님의 damos gracias porque en este día santo nosotros deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ver tu rostro. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수의 교훈 La enseñanza de Jesús, vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es una realidad y su palabra es palabra de vida. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene las enseñanzas de Moisés y los profetas. Moisés recibió y lleva la ley para Israel, y los profetas profetizan el futuro de Israel. Moisés y los profetas constantemente recibieron la visión. Estos eran las enseñanzas de los ángeles. Como Dios de Israel, el ángel conocido como Jehová, sé que confía con los deberes hasta que el Señor Jesús viniera. Y luego de que Jesús viniera, el Evangelio del reino de los cielos fue predicado a todas las personas. Esto es el Evangelio de salvación para toda la humanidad. Las palabras y visiones dadas por los ángeles son parábola, porque no fueron dados viendo la verdad. No hay quien la pueda entender. Jesús enseña en parábola para poder entender estas parábolas. Los ángeles hablan en parábola entre Dios y Israel, y Jesús habla en parábola entre la ley, los profetas y el mundo, para que ellos pudieran entender. El Espíritu Santo habla realidades entre la palabra de Jesús y nuestros espíritus. Esta es la verdad. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. La parábola no son para creer, sino para entenderlas. Aquellos que oyen y entienden la parábola son llamados buena tierra. La verdad no es para entenderla, sino para creerla. Las palabras del Espíritu Santo no son parábolas, sino una realidad. Si entendemos la parábola y abrimos nuestros ojos y creemos, obedecemos y seguimos la verdad, el verbo de Dios estará en nuestros corazones. 마음에 계신다. Amén. 하나님은 우리에게
계시로서 Dios nos hace conocer, se hace conocer a sí mismo a través de las revelaciones. Y nosotros a través de estas revelaciones podemos conocerlo a Él y también incluso podemos conocer su voluntad. 여기서 그런데 한 가지 알아야 할 것은 Pero algo que nosotros tenemos que conocer en este momento 우리는 지식이라는 es que nosotros 그 매체를 통해서 no podemos decir esto, no podemos recibir esa revelación siendo como un tipo de conocimiento. 하나님으로부터 우리가 얻는 계시는 Sin embargo, esa revelación que nosotros obtenemos de Dios 이 사회에서 es algo que nosotros no 지식의 podemos, no es un tipo de información o conocimiento que vayamos a poder pues en dar a otras pues dentro de la sociedad o compartir dentro de la sociedad, sino que la revelación siendo esa forma de Dios, es esa realidad de Dios. Y a través de esta forma que Dios nos ha dado a nosotros, es ese conocimiento que nosotros hemos recibido. Es un conocimiento completamente diferente. 친히 자기가 Es algo que Dios, Él personalmente, nos hace conocer a cada uno de nosotros. 이렇게 하시는 하나님의 사역 중에 가장 En 중요한 medio de las palabras que Jesús ha dicho que son, está hablando de las prédicas, o sea, de la palabra que Él llevó. 설교 말씀을 전할 때 Cuando Él llevó esas prédicas, dentro de esas palabras, Él siendo el que lleva esa palabra, o sea, el servidor, el que sirve a Dios, esa palabra que ha sido dada a través de ese mediador, aquel que realiza esta revelación, ¿quién es? Es Dios. 말씀을 전하는 주의 Por eso, ese siervo que lleva la palabra, aunque use el idioma para poder llevar esta palabra, 사람의 아이디어를 usa las diferentes ideas del hombre para poder llevar esta palabra, para poder llevar esa palabra de Jesús a las personas, a la congregación. 더 중요한 것은 Pero lo importante acá que es que aquel que realiza esto, 그에게 하나님의 뜻을 aquel que siembra esa voluntad de Dios, es algo que Dios personalmente hace. 이 세상에 놀라운 것 하나가 Por eso hay algo muy impresionante que es que aunque el hombre lo haya dicho, ¿quién lo ha dicho? Es Dios quien lo ha hecho, como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, 그러므로 말씀을 de que cuando recibéis la palabra de Dios que oíste de nosotros. Por eso es muy importante que ahora es la actitud que nosotros tenemos que tener ante esto. Digamos, si aquel que lleva la palabra de Dios, 받으면 안 되는 것은 너무나 la verdad es que no debería recibir esas molestias o ser bloqueado por a través de las personas, sino que aquel que sirve que lleva la palabra de Dios, que es servidor de Dios, que sirve a Dios de esta forma, entonces esta persona, aquel que lleva la palabra, no debería ser molestado. ¿Por qué? Porque así entonces esa obra de Dios no va a ser hecha, 해야 할 것입니다. 사람의 no va a 영향을 poder ser hecha. 받아서는 안 될 것입니다. O sea, no debe ser influenciado por las personas. 이와 마찬가지로 De esta misma forma, cuando digamos, si uno está escuchando esta palabra, entonces, si uno está en la posición de escuchar esa palabra, entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer que esa palabra venga y entre en cada uno de nosotros. 일을 하셔야 할 때에 Y en ese momento, cuando Dios pueda hacer su obra, entonces Él no debería ser molestado por cada uno de nosotros, o tampoco no debería 같은 그러한
종류의 ir en contra de esto, sino esta persona que recibe esa palabra, entonces en ese momento, la verdad, tiene que tener, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que ser humilde y tiene que tener esa actitud humilde y apta para poder recibir esta revelación en ese momento. Y así es como esa revelación puede ser 그러므로 hecha 전하는 자나 de la forma correcta. 또 받는 자 Por eso, aquel que lleva la palabra y aquel que escucha la palabra, los dos tienen su deber y tienen que realizar su deber en ese momento. 보다도 중요한 Por eso, lo más importante en recibir esa revelación que es el corazón de esa persona. 우리는 Es esa tierra de esa persona. No solamente es el hecho de enfocarnos en recibir esa palabra, sino también es que nosotros tenemos que preparar esa tierra. Tenemos que esforzarnos para poder realizar esto. 어떤 토양이라 하면 Por eso, entonces, si nosotros hablamos acerca sobre esta tierra, entonces no estamos hablando de un tipo de conciencia o con la concentración o un tipo de sabiduría o conocimiento, sino está hablando de su actitud, en simples palabras. 하나님이 주시는 걸 받을 때 Cuando esta persona recibe lo que es de Dios, entonces lo recibe con esa actitud que tiene. Por eso nosotros tenemos que tener esa actitud y para tener esa actitud nosotros constantemente nos estamos entrenando. 땅에 있는 교회는 La iglesia que está en esta tierra, entonces estas personas, la verdad, desde antes no eran personas que podían recibir lo que es de Dios, pero ellos para poder recibir lo que es de Dios, entonces tienen que cambiar su actitud. Y entonces estas personas para poder obtener lo que es de Dios, entonces, cuando de cada uno de ellos, si no pueden recibir lo que es de Dios, entonces no vamos a encontrar otra iglesia que esté dentro de la perdición que más que esta. ¿Por qué? Porque tienen que vivir dentro de esto. Y nosotros, siendo la iglesia de Cristo, entonces hay dos cosas que son muy importantes, que son, la primera es que la iglesia y todos nuestros miembros tengan esa actitud, pues esa actitud correcta para poder recibir. O sea, tienen que tener ese corazón que es apto para poder recibir esa palabra. Entonces, en simples palabras, ¿qué significa? Es limpiar el corazón de cada uno de nosotros. Y segundo, lo importante que es, cuando habla sobre esa revelación a la iglesia de Cristo, entonces lo segundo que es, cuando recibe esa revelación, entonces tiene que poder ponerla en práctica, o sea, tiene que poder realizarla dentro de nosotros. Entonces primero tienen que escuchar lo que es de Dios y también tienen que reaccionar ante esto, pero si no reacciona, entonces ese camino para recibir la revelación será bloqueado. Entonces, nosotros tenemos que preparar ese corazón, para poder recibir esa revelación, y al recibir esa revelación tenemos que responder en ello. Y queridos hermanos, nuestra vida, ¿qué es? Esa vida en la cual reacciona a esa revelación, esa cual es nuestra vida que vive por esa revelación. Y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para poder conectarnos con Él, para poder tener esa comunión. Y nosotros tenemos que estar siempre dentro de sus alas. Y nosotros tenemos que removernos dentro de esto. E incluso nosotros también tenemos que sostener ese deber que nos has dado para poder ir al reino de los cielos. No importa cuánto una persona, cuán gran conocimiento tenga cuando hablamos dentro de la iglesia, pero entonces esto será como un tipo de idea o información, pero esto no puede ser llevado como si fuera la revelación de Dios. Cuando hablamos nosotros de un tipo de conocimiento, simplemente piensan en esa idea o esa información. Y entonces todo eso será dejado como un tipo de parábola. Y esto no puede llegar al propósito que tiene que llegar. Por eso, entonces, en otras palabras, solamente tiene lo que es en su exterior.
우리를 주시는 진리의 Por eso, pero para darnos a nosotros esa revelación de la verdad, entonces algo que Dios tiene que hacer personalmente. 흔히 Y ese tipo de información que Dios nos da a nosotros y ese conocimiento, esa información que nosotros pensamos es completamente diferente. 모세는 En el pasado, si vemos a Moisés, él recibió un gran conocimiento de Dios, pero eso no significa que él fuera inteligente o pues tenía una gran pues concentración, sino que él tenía esa actitud que era correcta para recibir esto. Él siendo el servidor de Dios, 편으로 podemos ver de que esta revelación de Dios fue hecha a través de él muy fácilmente y él fue esa persona que fue preparada y ese instrumento para poder realizar esa revelación y así él realizó esa revelación de Dios. 때에 많이 부딪혔죠. Pero él incluso recibió mucha persecución de las personas que oponían a esto. 하나님의 계시에 A esas personas que no tenían ese gran interés en las cosas, en la revelación de Dios, no tenían ese gran interés en esa verdad que tiene esa revelación. Aquellos que ignoran esto, 맞춰서 심각한 자세를 갖지 않은 자. aquellos que no reciben y no tienen esa actitud para recibir esa revelación. Por eso Moisés recibió pues mucha persecución y aunque él haya sostenido en esto. 예수님 시대의 서기관과 바리새인들은 Pero en la época de Jesús, los fariseos y los saduceos, la verdad era lo completamente opuesto a esto. Ellos no tenían ningún tipo de revelación de Dios, 계시를 이스라엘을 대표해서 sino que ellos eran personas que debieron representar a Israel y ellos estaban en la posición de él y el deber de recibir esa revelación. Pero Dios no permitió para que la obra de él sea hecha en él, sino que solamente ellos tenían su enfoque en acumular su conocimiento. Aunque todo eso era pues relacionado con Dios, ellos solamente se enfocaron por el hecho de solamente de acumular estas sabidurías, este tipo de conocimiento. 여유가 전혀 Y ellos no le dieron ningún espacio a Dios para que Dios pudiera obrar dentro de ellos a través de esto. Y cada uno de ellos se alejaron de esa luz de Dios y ellos estuvieron por un gran tiempo de esta manera. Y cuando en ese momento en el cual ellos tuvieron ese encuentro con Jesús, ellos no tenían ninguna inspiración. Por eso, cada uno de ellos, al ver a Jesús, ellos no pudieron ver de que Él era aquel que había sido enviado por Dios, sino cada uno de ellos tomaron esto solamente a la carne. Ellos dejaron para que toda decisión fuera hecha a través de la carne. 감각을 의존하여 Y cada uno de ellos desearon de que la carne y dependieron de los sentimientos y de los pensamientos de la carne. 온전하지 않았어요. Y también incluso sus propias, pues su carne en sí, como estaba ya, pues estaba empoderado de los deseos de la carne. Entonces, cada uno de ellos tenían esa 원래 거기 있어서 convicción dentro de ellos, tiene esa ambición dentro de ellos y todas las relaciones en las cuales ellos tenían era para sí mismo, para poder beneficiarse a sí mismo. 관계가 Todo tipo de conexión y todo tipo de cosas era para sus propios deseos de la carne. 냄새가 풍기는 그러한 감각으로 Y podemos ver de que ellos en ese momento no pudieron tener ese encuentro con Dios 하나님이라 자칭하는 por en ese momento, porque están llenos de estas cosas. 무식한 갈릴리 사람으로 Y ellos solamente pudieron ver a Jesús como una persona baja de Galilea. 연복음에 나는 Pero la verdad es que esto es completamente lo opuesto a como Natanael pues
reaccionó al ver a Jesús y es completamente opuesto a esto. Natanael, en ese momento, al solamente escuchar una palabra, lo que Jesús había dicho, al solamente escuchar esas palabras, él supo de que él era Dios. 하나님을 아는 지식이 Nuestra iglesia, 가지고 있다 aunque tenga muchos tipos de conocimientos, si nosotros no estamos junto con Jesús en ese momento en el cual Dios vaya a obrar, aunque nosotros tenemos gran conocimiento de Dios, pero si Dios no obra dentro de nosotros y no nos conmueve para poder a obrar en esos momentos, cuando Dios está obrando, entonces nosotros no vamos a ser mucho diferente a los saduceos y a los fariseos. Y aunque exteriormente podemos tener esos modelos, podamos ser llevados de esta forma, pero dentro de nuestro interior no lo somos así. 성취를 보지 못하면은 Si dentro de nosotros no podemos ver esa revelación de Dios, entonces habrán personas que blasfemarán al Espíritu Santo, algo que nosotros ya hemos visto en los fariseos y saduceos, algo que ellos no van a poder pues ver en ese momento. Nuestra iglesia 우리 모두의 마음을 감동하시고 tiene que obrar dentro de Dios. Dios tiene que conmovernos a nosotros, a cada uno de nuestros miembros. Él personalmente tiene que venir y conmover y sembrar su palabra dentro de nosotros para que así nosotros podamos realizar, para que esa obra, esa revelación de Dios pueda ser realizada y nosotros podamos participar en ello. 천국에 가겠다고 하는 Nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo y nosotros iremos al reino de los cielos. Como nosotros hemos escuchado esto a través de la Biblia, alguien nos lo ha dicho a nosotros. 하나님의 모든 말씀 하나님 Queridos hermanos, toda la palabra de Dios, todo ese plan de Dios es hecho a través de qué? Es hecho a través de la revelación de Dios. Es algo que sí nosotros conocemos. También nuestra vida, cuando nos dice a nosotros, ustedes entrarán a la vida eterna, es a través de esa revelación. Y a través de esa revelación nos guía a nosotros y nos tiene que proteger a nosotros. ¿Cómo entraremos al reino de los cielos? A través de esa revelación de Dios. Esas personas que junto con Dios, la verdad, en ese mismo día, todos juntos con esa misma voz serán alzados al cielo a través de esa revelación. 똑같은 방법 En ese momento, cuando día tras día escucha esa revelación, así con esa misma revelación, en ese día todos nosotros subiremos al cielo. 그 계시를 Pero 전혀 들어본 적이 없고 si nosotros no escuchamos esta revelación, 따라 살아보지 si nosotros, aquel que no quiere vivir según esa revelación, entonces en ese día, 하늘에 올리신다고 하는데 como aunque dice que todas las personas serán renacidos y resucitarán y serán subidos al cielo, esa persona no podrá decir en esto. ¿Por qué? Porque esto no será para sí. 되었습니다. Porque para la otra persona será la verdad, pero para mí esto no será esa verdad, sino será un tipo de parábola, será otro tipo, eso será un tipo de información que otras personas tienen, no solamente el hecho de creer en ello. 말고라고도 조금 있고요. Y también dentro de eso tiene ese pensamiento, ay, si no, pues, ¿qué va? No va a pasar nada. 하늘나라 간다는 것은 El hecho de ir al reino en los cielos, el pensar de esta forma, la verdad es una gran ambición. El ir al reino en los cielos para este tipo de personas. 계시를 이룬 하나님의 계시가 Esa revelación de Dios que nos ha dado a nosotros, esa revelación obrará en ese día. 기분 좋은 긍정 Y por eso los predicadores, la verdad, el predicar solamente para poder complacer a la congregación es algo muy peligroso. 왜냐하면 ¿Por qué? 우리는 하나님과 전무후무한 ¿Por qué? Es que nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios, esa comunión que solamente tenemos una sola vez, esa comunión que nosotros, ese encuentro que solamente tenemos una sola vez, tenemos que mantenerla por toda la eternidad.
Queridos hermanos, la palabra que nosotros tenemos, si esto no lo recibe con la revelación, entonces eso será un tipo de conocimiento espiritual. Todo comienza a través de la parábola y pero aunque comienza todo a través de la parábola, Dios tiene que obrar en medio de esto para que así pueda hacerse la verdad. Obviamente hay algunas verdades en el cual que nosotros podemos encontrar como la verdad acerca digamos, por ejemplo, cuando vemos la Biblia, cuando hablamos de Jesús, sobre la sangre de Jesús, podemos ver que esa es la verdad. Pero para otras personas, esto solamente puede ser un tipo de información, solo un tipo de información, sino solamente siendo un tipo de parábola, no siendo la verdad. 이런 비유 수준에 있는 Aunque sea o incluso la palabra que digamos sea parábola, entonces una persona que recibe esa revelación, entonces esta persona recibirá esa palabra y entonces dentro de se convertirá en la verdad. Se convertirá en la verdad y se completamente es diferente a un tipo de idea, aunque sea la misma verdad. 그 실체로 남는 O sea, ¿por qué? Porque dentro de eso está el plan de Dios en el cual tendrá esa realidad y se mostrará en nosotros. 또 내가 누가 다루느냐도 문제가 있어요. Pero entonces también es algo muy importante que es aquel que está pues realizando esta información, esta verdad. Es que sí, esta palabra está siendo usada para poder llevar la palabra de Dios. Usted recibirá esta palabra, esta información para solamente acumularla en su conocimiento como un tipo de ideas. Y o ustedes solamente recibirán algún tipo de palabra y ustedes van a realizar este tipo de, pues, si lo desean, realizan esa palabra o no. O será así que Dios verdaderamente dentro de ustedes obrará y hará esa revelación en cada uno de ustedes. Cuando les dice a ustedes, vengan, ustedes puedan verdaderamente escuchar esa palabra y así poder experimentar esa obra de Dios. Por eso, nosotros tenemos que tener esa determinación en nuestra actitud. 우리가 진리를 계시로 받아 Nosotros recibimos esa revelación como la verdad, pero si nosotros no actuamos esta verdad como si fuera la verdad, entonces será solamente será en lo exterior, solamente será llamado la verdad y dentro de interior no tendrá nada 흙덩이일 뿐이에요. 우린 거기서 나왔어요. y no tendrá nada. 흙에 속한 것들은 참 익숙해요. Nosotros estamos acostumbrados con las cosas de la carne y dentro, pues, y esto será igual como si fuera un tipo de polvo, como un tipo de carne que viene del polvo de la tierra. O sea, será solamente un tipo de idea. Y si usted recibe esto como un tipo de conocimiento, entonces será un tipo de parábola. Aunque Jesús haya hablado a través de la parábola, 이것이 내게 그대로 그냥 비유로 남아있게 si esto solamente está dentro de nosotros como si fuera un tipo de parábola, entonces Dios nos ha dado eso para poder realizar su revelación. Pero si esta parábola fue hecho dentro de nosotros como si fuera un tipo de parábola, entonces Dios está siendo rechazado por nosotros. Aunque esta parábola quiere serse hecha tiene un plan dentro de esto y tiene esa revelación de Dios, pero si esta revelación de Dios dentro de nosotros, si no es mostrada y no tenemos interés en esto, entonces estamos rechazándolo. Estamos rechazando a Dios. 치료해야 될 Y aquel que rechaza esta revelación de Dios, entonces tendrá que pagar. Tendrá que pagar. ¿Cuál es ese pago de esto? Es el juicio. ¿Qué tipo de juicio es que Dios da a nosotros? 심판이냐면은 ¿Qué tipo de juicio? 하나님의 앞으로 주실 다른 비유들도 그냥 비유로만 남게 돼. Es que las cosas ahora, luego todas esas parábolas que luego de ese momento vayan a recibir, todas serán hechas como parábola. Todas estas cosas, o sea, no va a tener esa revelación de Dios. 안 이루어지는 거예요.
es que esa revelación de Dios no va a ser hecha dentro de nosotros. Este tipo de personas 완전히 먼 자가 되는 것은 se convertirá en personas que se alejarán poco a poco de Dios. 계시에 있어. En la vida de la iglesia, que donde está es la revelación. La iglesia es estar firmes, es estar parados dentro de la revelación. 있는 것을 유지하지 않으면은 Si nosotros no sostenemos esa revelación hecha dentro de nosotros, entonces esa iglesia está perdiendo la vida. 완전히 그러므로 La iglesia, por eso la iglesia tiene que moverse a través de la inspiración de Dios. Por eso yo personalmente espero que en nuestra iglesia también, también en la forma de la administración, yo pienso que estamos en una forma correcta y nosotros tenemos ese orden pues bautista. Pero ¿qué significa esto? Que el pastor que está encargado de esto, entonces él, el pastor que representa a la iglesia, él realiza todas las decisiones y este pastor recibe toda la revelación de Dios y ninguna revelación de Dios es bloqueada, sino que Él tiene ese poder para poder recibirla, puede mover a la iglesia de un lado a otro. 우리 교회도 Y tiene esto. 감독이 Y eso es algo que nuestra iglesia también tiene que realizar dentro de cada uno de nosotros, que el obispo que está moviendo y está decidiendo, si decide, pues todos vayamos a 수 있는 a la derecha. Entonces, todos tenemos que volvernos a la derecha. Es una de los beneficios que podemos encontrar dentro de esto. Pero digamos, si esta persona, digamos, la iglesia que recibe la revelación de Dios, pero entonces, si esta iglesia que debería recibir esta revelación de Dios, entonces este pastor, o sea, el pastor que está encargado de todo, el obispo, pero entonces Dios le ha dado y lo ha hecho a él servidor de todo esto. Pero si entonces, si los ancianos, como otro tipo de iglesias, si los ancianos comienzan a tener ese orden mucho más alto que el pastor, que el obispo, entonces este obispo, este pastor que representa a la iglesia, entonces comenzará a tomar las decisiones según el anciano. 영적인 거나 맡아서 하시오. Y si uno es lo mismo que decir, ay pastor, usted solamente haga lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando vaya a predicar? Incluso cuando vaya a predicar y no, pues tendrá, pues 향해서 말하게 됩니다. comenzará a hablar para estos ancianos. O sea, su corazón será dirigido a estos ancianos, no a todos los ancianos, sino a algunos ancianos. Y entonces, es algo muy difícil el salir de esto. El que ese pastor, ese obispo vaya a llevar esa palabra que no sea parte de los obispos. O sea, este pastor, este obispo, la verdad, arriba de él no debe haber nadie. Y la verdad, tiene que recibir esa inspiración y esa revelación de Dios. O sea, él tiene que llevar esa palabra de Dios que es dada a la iglesia. Y no debería no tener ningún bloqueo entre la relación entre Dios y Él, para que así toda la iglesia junto con Él pueda renacer y pueda ir al reino de los cielos. 계시의 말씀은 교회 전체를 움직이게 합니다. Por eso esa palabra de revelación tiene que mover a toda la iglesia y nosotros siendo parte de la iglesia, entonces todos nosotros tenemos que escuchar esa palabra y así ir en el camino de Dios. 목회자가 Pero si esto no es así y comienza a ser 교회는 dominado y 하지 못하는 형 empoderado por los ancianos, entonces irá en otro camino que será todo completamente diferente. 아무리 거품을 불고 말해도 Y no importa cuánto este pastor o este obispo vaya a hablar de diferentes maneras, 하나의 서비스종으로 남게 되었어. entonces eventualmente terminará siendo como un tipo de
servidor, o sea, un tipo el quien da el servicio a otras personas como si fuera un tipo de restaurante o un tipo de negocio, solo dándole la salvación a las personas, y aquellos como los ancianos dominan toda la iglesia. Pero entonces, ¿cómo ellos podrán garantizar la salvación? Esto es completamente difícil. Entonces, estos ancianos, aunque no sean todos, algunos de estos ancianos tendrán que tomar responsabilidad de todos estos espíritus, y todos estos espíritus. Pero, queridos hermanos, así no es como debemos hacer. Nosotros, queridos hermanos, si ustedes y yo seguimos este camino, entonces pereceremos. Pero Jesucristo, quien ha muerto por nosotros, y nuestro espíritu entonces volverá a morir luego de que Jesús haya vuelto a morir. ¿Qué fue lo que Jesús le dice? Jesús dice que Israel volvió a caer, que Israel volvió a caer, y Jesús nos dice que nosotros no seamos como Israel, que nosotros no caigamos. Jesús habló en visión, en parábola. Él habló en parábola. Y está ahí, Él comenzó a hablar ese misterio que fue ya oculto por Dios, ya es revelado a través de Jesús. Y sí, a través de Él, ese misterio de Dios entonces es realizado. Entonces Dios constantemente obrará en esa persona. Pero entonces nosotros ahora tenemos que tener esa determinación de que Dios vaya a obrar dentro de nosotros, si vamos a obedecer en esto, o si nosotros vamos a seguir la carne, y así vamos a seguir y vamos a juzgar todas las cosas en la carne. Ahora nosotros tenemos que tener esa determinación, si vamos a arrodillarnos delante de Dios, si vamos a arrodillarnos en la revelación o no. También, ¿qué es otra determinación que nosotros debemos tener? Si nosotros vamos a aceptar esa forma de Dios, o si nosotros vamos a escoger lo que nos vale o lo que no es. O si nosotros vamos a dejar que la obra de Dios pueda hacer la obra de Dios a través de las personas. O si nosotros vamos a tapar esa comunión que nosotros teníamos con Dios. Es algo que nosotros tenemos que decidir. Queridos hermanos, nosotros no debemos tratar de mover la iglesia a través de los pensamientos del hombre, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser personas que participan en Dios, y que nosotros tenemos que ser personas que se han resplandecido en nosotros ese misterio de Dios. Aunque nosotros anteriormente no sabíamos, nosotros ahora tenemos que hacer que la revelación de Dios sea hecha en nosotros, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y es algo que yo he tratado de respetar y ser muy cuidadoso con nuestros miembros. Y hay muchos momentos en el cual nuestros hermanos tienen dificultades, y hay momentos, unas razones en la cual yo deseo de que para poder respetar a esa persona, y también los respeto porque sé de que esta persona podría ser una persona que vaya a recibir esa revelación de Dios, y Dios lo vaya a usar, y que Dios lo vaya a usar constantemente. Pero ahora pienso que es un poco diferente, y es un poco diferente a esa realidad en el cual yo estaba pensando. Y yo, al hablar y al tener ese encuentro con nuestros ancianos, no solamente los ancianos, sino con todos nuestros miembros, la verdad, pienso en cambiar un poco la forma de cómo lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo deseo de que todos nosotros seamos personas que estén acostumbrados a esa revelación de Dios, para que esa revelación que recibe al obispo
sea igual a todos nuestros miembros. Yo deseo de que esa misma obra que es hecha al obispo también sea en toda nuestra congregación. Y yo deseo que la obra de Dios no sea molestada, sino que cada uno de nosotros dentro de esa revelación de Dios 어제 오늘 생각하신 아이디어가 아니라 no sea esa idea que solamente fue hecha ayer, hoy o mañana, sino que sea esa idea que ya haya hecho desde antes de la eternidad, de hace mucho más años atrás, que ese misterio que ha sido ya desde antes de todo sea revelado dentro de nosotros, que dentro de nosotros en este momento sea dado en nosotros. 절대적 불가하여 하나님의 나라의 Y así nosotros siendo el pueblo de Dios podamos venir delante de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. El hombre muere y solamente Dios pueda ser enaltecido. 하나님의 시스템이 Que ese sistema de Dios, 하나님의 시스템이 우리 중에서 que ese sistema de Dios pueda estar lleno en abundancia en nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, 오직 비유로만 말씀하셨어요. que Jesús al predicar, Él predicó solamente en parábola. 형태가 Y podemos ver que la forma en cómo Jesús predicó cambió un poco a partir de este momento y que luego Él al sentarse en el arca, en un barco, y comenzó a predicar en parábolas, solamente en parábolas, y pues esto era algo diferente a lo que había hecho. Pero entonces cuando hablamos sobre las parábolas, ¿qué significa la parábola? Es que usa cuando vaya a explicar algo que es espiritual o algo abstracto, comienza a usar, como son difíciles de explicar, comienza a usar ejemplos, o sea que ya conoce objetos y comienza 이렇게 비교해서 얘기해 주면 a pues comparar esto para que así pueda entender y así pueda recordarlo fácilmente. 몇 개씩 한꺼번에 이해가 되죠. Y aunque haya recibido solamente, haya escuchado algunas palabras, así este principio pues entrará podrá entender en esa persona y así podrá entender esto. Pero entonces, cuando Jesús habló en parábola, 하나님의 것을 이해하는데 너무나 굉장히 큰 역할을 했습니다. ¿para qué es? Para poder entender lo que es de Dios. 비유라는 말씀을 거의 아예 하시지 않았습니다. 비유를 항상 사용하시면서도 Pero la verdad es que el Señor usó pues parábolas para poder explicar esto. Y solamente Él predicó en parábola. 설명을 하지 않으시고 Y Él ni siquiera explicó esto, las parábolas, sino como terminó la prédica eso y ya. Pero los discípulos tenían esa frustración porque no podían entender. Y entonces, como dice en Marcos 4:10, que dice que ellos fueron a preguntarle por qué Él hablaba en parábola, y también como dice en Mateos 13:10, como dice en Mateos, ¿por qué les hablas por parábola? Ellos tenían esta frustración porque no podían entender lo que les estaba diciendo. 의미를 깨닫지 못하면은 Pero entonces ellos pensaron, entonces, ¿cómo estas personas, si no entienden esta parábola, entonces esto no tendría ningún valor? Entonces, ¿por qué será que Él hablará en parábolas? ¿Por qué será que Él habló en parábola? 주님께 물었습니다. Por eso ellos fueron y le preguntaron, y también otras personas. Pero entonces el Señor, ¿qué fue que los dice? Él les explicó por qué Él hablaba en parábola y el por qué Él solo habló en parábola. Como dice en Marcos 4:11, 뒤에 넘어서 있는데 si vemos en Marcos capítulo 4:11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús está diciendo? Que aunque eso sea parábola, y también si vemos luego de lo que leímos el día del pasaje bíblico de hoy, les habla y les explica en detalle lo que quiso decir en esa parábola. Pero ¿qué es lo que dice? Pero los que están afuera de esto, los que están afuera de ello, o sea, los que están afuera de Él, no podrán entender esto. Los que están afuera de Él estarán dentro de la oscuridad y ellos no podrán entender esto. 예수께
원자들은 O sea, esos 12 discípulos y los que vinieron delante de él, la verdad eran personas que le habían seguido a él y lo habían respetado y eran personas que deseaban lo que era de Dios y ellos con gran curiosidad vinieron a preguntarle lo que significaba esto. Pero los que estaban afuera, o sea, los fariseos, los saduceos o los que se le seguían a ellos, la verdad eran personas que perseguían a Dios, que negaban a Dios y ellos también había una gran multitud en el medio de todo eso. Pero entonces todas esas personas solamente vinieron a Jesús para ver los diferentes sanidades y lo que ellos hacían. Pero ellos no tenían ningún interés con lo que Jesús está hablando sobre ese mundo espiritual. O sea, estas eran las personas de afuera. Pero entonces estas personas los juzga a ellos, les da un juicio. 외인들 이들에게 Les da un juicio. ¿Qué tipo de juicio le da a ellos? 뭐냐? Si vemos en el capítulo 12, Marcos 4:12, ¿qué dice? 닫는 거예요. Es el cerrar los oídos y los ojos. 말씀하셔도 No importa cuánto Jesús le habla a ellos terminarán la palabra de Jesús como parábola. 결과적으로 그들에게는 Por eso, como resultado, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Ellos no les da ninguna interpretación de las parábolas. 그들은 이런 해석을 받지 못하고 그냥 Y ellos en ese día solamente vieron lo que había dicho Jesús acerca de la parábola y ellos ni siquiera tenían una curiosidad acerca de esto. 보조적으로 있는 거예요. 굉장히 Por eso, la parábola existe para poder entender la palabra de esa verdad de Dios. 쉽게 도와주는 Pero entonces, estas parábolas que son hechas para poder entender esa palabra de Dios, entonces, 것인데 기능이 있는 것인데 dentro de esto podemos encontrar esa función para poder encontrar esa verdad de Dios. Pero para los que no creen, para los que están afuera, entonces hace para que estén dentro de la oscuridad y no puedan entender esta palabra. 외인들에게는 비유가 설명되지 않는데 Estas personas no serán interpretado esa parábola. Por eso para ellos esa parábola se convertirá en un tipo de adivinación en el cual ellos no podrán entender. 그때부터 주님은 계속 Pero entonces a partir de ese momento Jesús comenzó a hablar acerca del reino de los cielos, pero solo habló en parábola. ¿Por qué? Porque ya el tiempo que ellos merecían ya había terminado. O sea, ya les había dado el juicio a ellos, 심판. ese juicio para ellos. 이어서 말씀하시되 4장 12절입니다. Pero también, como nos ha dicho en versículo 12, que dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. ¿Esto qué tipo de palabra que es? Está hablando, es la palabra que ya el profeta Isaías había ya advertido a Israel. Como ustedes no han escuchado la palabra de Dios, 완전히 하나님과 끊겼다. ustedes ya van a ser cortados por completo con Dios. Pero ¿qué es lo que ocurrió luego? Ellos fueron capturados por Babilonia y luego fueron llevados como esclavos. 다시 하시는 거예요. 주님. Esto es lo que el Señor está diciendo igualmente en ese momento. 여기 비밀이란 말이 나옵니다. 비밀. No, nosotros en este momento podemos encontrar la palabra el misterio de Dios. 시크릿이라고 말할 수 O sea, también algo que habla como el secreto, como también el secreto de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esta palabra cuando habla sobre el misterio de Dios? Es algo que ha sido escondido, algo que ha sido escondido y la verdad uno no sabe la razón de ello. Pero podemos ver de que ha sido ya escondido y es algo que no podemos entender. 갖고 있었어요. 하나님도. Pero Dios tenía este misterio dentro de él. 이게 뭐냐? Pero entonces, ¿qué es este misterio? Está hablando sobre el reino de Dios. 비밀이 하나님 나라를 하나님 감추고 있던 거예요. Este reino, este misterio de Dios es el reino de Dios en el cual Dios había ya escondido. Está hablando sobre ese misterio. 미스터리죠. 숨겨져 있었던 거죠. Es algo que ha sido escondido. 이것은
이제 밝혀주신 비밀을 통해서 Pero 드러나게 entonces, ahora a través de ese secreto que ha sido ya revelado, es algo que Dios hace. Pero entonces, si nosotros vemos en ese momento en el cual Jesús ha subido al cielo y a ese momento en que vaya a volver a venir en esta tierra, en ese tiempo podemos encontrar no pues mucha información o muchas cosas, 충분한 정보가 있고 구약 성경은 sino que nosotros a partir de ese momento podemos encontrar la información en la Biblia. Y los israelitas, ellos podemos ver de que en el Antiguo Testamento profetizaron hasta la muerte de Jesús y la crucifixión y resurrección de Jesús. 그러니까 주님 Pero a partir de ese momento, hasta que Jesús vaya a volver, no hay ninguna profecía o no habla nada de esto, sino que es el momento en el cual donde está la iglesia de Jesús, y la verdad no hay mucha información de esto. 이 나라는 어떤 나라냐? Pero entonces, ¿cuál es este reino de Dios? 임금이신 그가 육신으로 이 땅에 Él quien es el rey que ha venido en esta tierra, y aunque haya ascendido y aunque su carne no esté en este momento, esa obra está siendo realizada dentro de nosotros. ¿Por dónde? Dentro de nuestros corazones. Él está obrando dentro de nosotros. Él obra junto con los que creen, aquellos que no pueden ser vistos. Ellos. 성경의 모든 내용들이 만세대 못 Cada uno de ellos, esa nación que ha sido, no ha hablado mucho de esta nación es en el cual el rey, aunque no ha sido visto, él está dentro de nosotros, y ese reino todavía está fuerte y pues de pie, y aunque no puede ser revelado y aunque no puede ser testificado, 삶 속에서는 es algo que solamente puede ser revelado dentro de la vida de los creyentes. 그의 음성으로 연결해가고 Y todas estas cosas han sido conectadas y obran dentro de la voz de Dios a través del corazón de cada uno de estos santos miembros. 이스라엘 사람들을 El Mesías era aquel que había sido profetizado y preparado para los israelitas, pero él no obra y él no reina a los israelitas, sino que él es aquel que domina y gobierna a los creyentes. Él ha subido, ascendió al cielo, y él nos domina a nosotros a través del Espíritu Santo, y nosotros somos mediadores de este reino en los cielos. 이 나라의 그 중개자들 Pero nosotros somos esos mediadores, aunque no haya nadie y el rey no puede ser visto. Nosotros somos aquellos que hemos sido sembrados con su palabra, y nosotros somos personas que ahora nosotros somos mediadores de él. Y entonces Israel ha caído y no puedo renacer nuevamente, pero este reino de Dios, la verdad, ha sido ya puesto, y ese reino que tiene esa gran fuerza, en el cual el rey ha derramado su sangre para poder sostenerlo, aquel que se ha complecido. La iglesia es el secreto de Dios, es el misterio de Dios. Por eso, como nos dice en Efesios 3, desde el versículo 3 hasta el 6 y versículo 9, que es lo que nos dice, que el mundo no lo conocía acerca de esto, y los profetas ahora fue revelado a través del Espíritu Santo, y estos gentiles se convertirán en el pueblo de Dios, y si leemos todos juntos Efesios 3, desde el 3 hasta el 6 y 9, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que es otra generación, no se dio a conocer a hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y coparticipadores de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido según de los siglos de Dios que creó todas las cosas. Así nos está volviendo a decir también en Corintios 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos.
Y luego en Éfesos 5:32 que dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por esto este reino, ¿cómo ahora terminará? ¿Cómo terminará? Así es como terminará, como dice en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos transformados. Aleluya. 하나님 나라의 비밀은 하나님 El secreto, ese misterio de Cristo, ¿qué es? De Dios, ¿qué es? Es que ese que reino ha venido entre nosotros, que ha obrado en nosotros. ¿Dónde está ese reino? Está dentro de nosotros, está en este mismo lugar y nos revela a nosotros a través de su obra. Ese reino de Dios es algo que ha sido ya abierto a todas las personas para que todas las personas puedan entrar. Pero este misterio de Dios ha sido revelado luego de Jesús a todas las personas, ha sido revelado a todas las personas, pero todas las personas, y las personas no vienen, aunque ha sido dada a todas las personas, pero no vienen. ¿Por qué? Porque es algo que Dios tiene que obrar. Uno puede entender esto solamente cuando Dios lo hace entender. Queridos hermanos, si ustedes desean entender eso, ustedes tienen que depender de la revelación de Dios. Aunque ha sido ya mostrado a todas las personas, Dios tiene que hacer que Él personalmente pueda hacernos entender esto. Y este es el misterio de Dios. Como nos dice en Mateo 13:16, que dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque no oyen. O sea, esa revelación que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo ante esto? Es que esa revelación de Dios está siendo hecha en este momento. Y este juicio de Dios que está haciendo a los que creen y los que no creen. Es ese juicio que Dios ya ha empezado. Pero por eso los creyentes no solamente son los que escuchan y paran en ese momento. Y no es el hecho, será como va a ser como va a ser, sino que es la palabra de Dios, que esa revelación de Dios tiene que ser hecha dentro de nosotros. Tenemos que tener esa certeza y tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer que esta obra, esta revelación pueda hacerse en nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús para que ustedes tengan esa certeza para poder ver esto y se esfuercen para ver esto. Cuando ustedes tratan y para obedecer y ustedes verdaderamente lo desean, cuando ustedes tienen la sed de Él, Dios obrará dentro de ustedes. Ahora este secreto ha sido ya revelado entre nosotros. Y también en Mateos, que lo que dice, bienaventurados vuestros ojos porque pueden ver y nuestros oídos porque pueden oír. Queridos hermanos, nosotros tenemos esa gran bendición que viene de Dios. Y aunque nosotros no podemos ver lo que es de Dios y no podemos tocar lo que es de Dios, pero nosotros a través del Espíritu Santo, Él nos ha mostrado y nos ha mostrado y nos ha hecho dentro de nosotros. Lo que Dios nos ha preparado a nosotros, aunque en la carne nosotros no podemos ver y nosotros verlo, que nos dice en 1 Corintios 2, desde el 9 hasta 7, que el Espíritu Santo conoce hasta la profundidad lo que es de Jesús, lo que es de Dios. E incluso los profetas que tenían, y muchos de los profetas que eran famosos y muchas personas que querían verlo a Él. ¿Qué fue lo que dice? Con Mateo, ustedes vieron lo que ellos no pudieron ver, ustedes están escuchando lo que ellos no pudieron escuchar. Que este es el secreto de Dios, que ese es el misterio de Dios. Ese reino de Dios no fue revelado por los profetas, sino en cambio fue oculto, sino que ese reino que fue revelado a través de Jesús. Nosotros somos ese reino y nosotros somos ese misterio de Dios. Y les veo en nombre de Jesús que ustedes tengan esa certeza de esta revelación de Dios.
que esa enseñanza de nuestro Señor es a través de esa revelación de Dios y es para que todas las personas puedan unirse a ese corazón y espero que ustedes sean así. Les veo en el nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en el momento, oremos para que esa revelación pueda obrar dentro de nosotros, para que no haya ninguna pared que esté bloqueando lo que es de Dios, sino que nuestra vida ayer, hoy y por toda la eternidad sea conectada con Dios, para que nuestra inspiración no sea bloqueada, sino que Dios obre dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 역사하시고 도와주옵소서. 우리 교회 하나님 도와주시고 우리 교회 하나님 역사해 주시고 우리 하나님이 참 살아계신 하나님의 성령으로 우리를 지원하시고 우리를 지배하시고 우리를 다스리시고 우리를 복주시고 우리 인도하시고 우리를 안전케 하시고 영원한 나로 주님 우리 주님의 이끄심을 받도록 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra y ayuda, Señor, a cada uno de nosotros y a nuestra iglesia. 보내주신 우리 성령께서 Ayuda, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar dentro de cada uno de nosotros, 우리에게 주시고 하나님 quien tú nos has dado lo que es del cielo. Y ayuda, Señor, para que 모든 일들을 toda esa obra que tú has planeado pueda hacerse realizado dentro de nosotros y nosotros seamos esas personas en las cuales esto se ha orado. Oran dentro de nuestros miembros y de nuestras familias. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 이와 같이 우리 주님의 따뜻하게 보살펴 주시고 Esta forma como Dios nos ha obrado dentro de nosotros y que nos has dado la paz de Dios, vamos a confesar nuestra palabra a través de esta alabanza, todos de pie. 주 안에 있는 나에게 단 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 꿈빛 밤을 하시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야
할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 예수님만다 3절부터 박시면서 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 난 주님만 따라가니 내 주와 맺은 언약 영불변하시니 그 나라가기까지 늘 보호하시 할렐루야 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가니 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 할렐루야 자. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto 모든 우리 y con todos nuestros verianos, 영혼과 또 가정 위에 en ellos y sus familias por todos los siglos. 아멘. 자, 우리 하나님 앞에 감사와 영광 올립시다. Demos gloria delante de Dios. 자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.